Bienvenidos a la segunda mesa redonda Creatividad, Salud Pública y Vida en Reclusión. Un evento organizado por la Comisión Larga, como decimos nosotros, que es la Comisión de Impulso a la Investigación, Innovación y Creación del Departamento Académico de Psicología, en el marco de este encuentro anual de Investigación, Creación e Investigación 2025 de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Sheila Blumen, jefa del Departamento Académico de Psicología, y tengo mucho gusto en acompañarles como moderadora de esta sesión. El día de hoy, como podrán ver, tenemos un destacado panel de especialistas que compartirán con nosotros y nosotras investigaciones sobre estudiantes con altas capacidades y rasgos autistas, los vínculos sociales en personas privadas de libertad y la manera en que las artes escénicas pueden abrir nuevas miradas sobre las políticas de salud. Permítanles presentarles a nuestras y nuestros ponentes. Vamos a tener primero la ponencia del doctor Renato Paredes Venero. Él es doctor en neurociencias por la Universidad Nacional de Córdoba, especializado en neurociencia computacional. Estudia las bases cerebrales de la cognición y el comportamiento en condiciones neurológicas y psiquiátricas mediante la investigación experimental y el modelado computacional. Su principal interés son los procesos de integración multisensorial que subyacen a las alteraciones de la autopercepción del cuerpo. Actualmente se desempeña como profesor auxiliar del Departamento Académico de Psicología de nuestra universidad, donde dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva Computacional. El tema que nos trae el día de hoy es Gifted College Students with Autistic Traits Show Reduced Auditory Responsivity. Pero todavía no va a empezar. En segundo lugar, tenemos a nuestra magíster Adriana Hildebrand, quien es psicóloga por nuestra universidad y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Berna, en Suiza. Ella es docente investigadora del Departamento Académico de Psicología con más de 10 años de experiencia abordando temas vinculados a la salud mental individual y comunitaria. Su tema será Sociedad del Cuidado a través de los muros, encarcelamiento y conectividad social en prisiones. Y como tercera ponente, tenemos a nuestra doctora María Angélica Piz, más conocida como la popular Nani Piz. Ella es profesora principal del Departamento de Psicología de nuestra universidad, coordinadora del proyecto Ser Adolescente en el Perú y actual directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social. El tema que Nani nos traerá y compartirá con nosotros es el siguiente. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Artes escénicas, investigación desde la práctica y disputas por la memoria en torno a la COVID-19. Este evento se va a dividir en dos partes. En la primera parte, nuestros y nuestras ponentes presentarán sus investigaciones y en la segunda parte abriremos una ronda de preguntas para nuestro público participante. A cada ponente se le notificará con señales cuando queden 5 minutos de su tiempo y luego se dará un aviso a 1 minuto del final y al agotarse el tiempo asignado. Sin más preámbulo, damos inicio a las presentaciones, invitando al doctor Renato Paredes a compartir su exposición titulada Gifted College Students with Autistic Traits Show Reduced Auditory Responsivity. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir a cada uno de ellos. Gracias, gracias Sheila por tu presentación, a todos por su tiempo para asistir el día de hoy. Acá está. Bueno, entonces quiero contarles de este proyecto. Bueno, no sé si alguien sigue el año pasado, pero el año pasado también presenté esta iniciativa en un momento inicial. Ahora ya, bueno, terminamos la recolección de datos, estamos en el proceso de aspirando a poder publicar ese trabajo, ¿no? Entonces quiero contarles de qué va. Lo primero es a qué nos hablamos gifted, altas capacidades. No es exactamente lo mismo, pero aquí lo vamos a usar como sinónimo. Y vamos a tomar esta definición como personas que presentan un alto desempeño creativo, alta motivación de logro y un potencial intelectual destacado en algún dominio, ¿no?, de los múltiples que hay. Según cifras, entre el 8 y el 10% en el Perú podría presentar esta condición. Y eh, actualmente hay muchas iniciativas organizacionales a nivel del Estado, incluso a nivel de la universidad, para poder brindar una atención oportuna
a este tipo de perfiles de estudiantes, pero todavía, por supuesto, queda mucho por desarrollar y especialmente para lo que compete a este proyecto es sus características distintivas en el ámbito sensorial. Em, ¿Por qué? Porque, digamos, lo sensorial es lo primero con lo que entras en contacto con cualquier persona o con el mundo, y si es que identificamos que hay diferencias en ese sentido, en este perfil de estudiantes, pues se podría optimizar su ambiente y las intervenciones que se hagan con ellos. Ahora, este no es tan sencillo en el sentido de que la literatura no es muy clara al respecto. Tenemos estas primeras, ahí les puse esta foto vieja, ¿no? De Spearman, identificando correlaciones entre la discriminación auditiva, y discriminación visual y la inteligencia. Parecen ser algo naturalmente asociado a la inteligencia, ¿no? De hecho, en las pruebas Wechsler sabemos que hay esta capacidad visoespacial, ¿no? Hablamos de una discriminación perceptual. em, y eso se combina con reportes de malestar sensorial, ¿sí? O sea, si bien aparentemente una mayor capacidad de discriminación perceptual está asociado a una mayor inteligencia, también tenemos estos reportes anecdóticos de malestar ante tacto, sonido, estímulos visuales, y es algo que está en la literatura, ¿no? Autores clásicos tipo Dabrowski, por ejemplo, plantean esto, y se ha encontrado evidencia observacional y psicométrica al respecto. Entonces, el asunto es, ok, aparentemente mayor capacidad para discriminar estímulos sensoriales se puede asociar a una mayor inteligencia, pero a la vez, aparentemente también, si es que existiese esta mayor discriminación, también estaría acarreada de malestares o dificultades al momento de interactuar con el ambiente. Am, lo cierto es que no hay una visión teórica demasiado clara, especialmente porque mucho de estas diferencias sensoriales podrían atribuirse también a condiciones que son significativamente prevalentes en este grupo de estudiantes destacados. Sí, por ejemplo, el autismo. Sí, los rasgos autistas, personas con rasgos autistas suelen presentar también lo que se llama la o hiperreactividad. Sí, dentro de las últimas clasificaciones diagnósticas se incorporó la hiperreactividad o la hiporreactividad como un rasgo distintivo de las personas con TEA, con trastorno del espectro autista. Entonces, ¿será que las personas con altas capacidades pueden presentar estos malestares sensoriales porque también presentan algunos sintomatología TEA? ¿O es porque naturalmente las altas capacidades está unada a diferencias sensoriales en sí misma? Es una pregunta que no se ha respondido, y de hecho al momento de querer contar esa historia a otras audiencias, y también se las cuento a ustedes, es ¿por qué es que la literatura no es demasiado clara? Quizá en el autismo sí la literatura es clara, sabemos, incluso hay teorías de por qué esto ocurriría o ocurriese, pero en el caso de las altas capacidades más bien parece haber un poco de desacuerdo entre los autores y no parece ser una pregunta que se ha abordado experimentalmente. Y ahí es donde nosotros vamos a ingresar. Entonces, más que medir la capacidad de discriminación perceptual, lo que nos hemos fijado es la detección, ¿no? En el caso auditivo, es que si es que está más afinada o desarrollada la detección auditiva, y también el nivel de incomodidad frente al ruido. Sí, es la medida proxy que estamos tomando para ver cualquier forma de disconfort que podría haber entre estímulos sensoriales. Eso es lo que nos estamos proponiendo, y medir esto, detección de estímulos auditivos y nivel de incomodidad frente al ruido, a la vez que controlamos por la presencia de rasgos autistas, ¿no? Queremos ver si es que esta diferencia, si es que existe, se preserva aún cuando controlamos los rasgos autistas. Entonces trabajamos con un grupo de estudiantes, 49 estudiantes de Universidad Privada de Lima. ¿Cuál será? De un programa de becas, ¿cuál será? Pero vamos a mantener el anonimato, entre 16 y 22 años, promedio 18 de edad, y de estos 24 pertenece a un programa de becas y 24, de acuerdo a la prueba del AQ10, pueden ser clasificados como con altos rasgos autistas, ¿no? Entonces, una muestra relativamente balanceada. Bueno, acá tenemos la conformación de grupos, en su mayoría mujeres, por supuesto,
¿no? Contamos las Fs, casi son 37, 49 mujeres, si no me equivoco. Y decidimos no considerar para este proyecto a personas que tengan un tipo de problema auditivo, ¿no? Queremos audición normal, visión normal, a un diagnóstico psiquiátrico que reporten o a un tratamiento farmacológico. También aquellos que reportaron dormir menos de 6 horas la noche anterior, ¿no? Todas estas son variables que podrían afectar en la medición audiológica. Queremos fijarnos simplemente y directamente en la alta capacidad y en los rasgos autistas. ¿Qué usamos? Usamos un audiómetro. Tenemos este equipo que nos prestó el laboratorio de la Facultad de Psicología. Y este audiómetro aplicamos dos pruebas, la audiometría de tonos puros y el nivel de incomodidad frente al ruido. La audiometría de tonos puros es esta prueba que creo que a todos nos han hecho alguna vez para descartar problemas auditivos. Normalmente te van subiendo el volumen y tú vas levantando la mano o aprietas un botón y luego le van cambiando la frecuencia, ¿no? A ver qué tan bien escuchas los sonidos graves, los agudos, los intermedios, ¿no? En este caso se hizo con frecuencias, este tipo de frecuencias, normalmente siguiendo un procedimiento escalonado, todo de acuerdo a los estándares de la British Society of Audiology. Y también se midió el nivel de incomodidad frente al ruido, que es la prueba, digámosle así, inversa, ¿no? En vez de avisarle al evaluador cuando ya estás escuchando, le avisas al evaluador cuando el volumen ya está siendo incómodo para ti. Eso fue lo que preguntamos. Evaluamos ambas medidas. Y aplicamos esta prueba de rasgos autistas, el T del AQ10. El AQ10 es la versión corta del AQ50, que es la prueba que se utiliza de rasgos autistas. Am, Son preguntas que están enfocadas principalmente al dominio de interacción social. Digamos, eso de por sí ya es una limitación de la prueba. Em, Esto se validó en Argentina, es la prueba más cercana que tenemos y que a partir del punto de corte de 6 ya podríamos clasificar a una persona con altos rasgos autistas. No existe una validación en el Perú, fue lo mejor que pudimos encontrar. Bueno, todo este estudio pasó por el comité de ética, acá está el código de aprobación. Se contactó a estudiantes a través de redes sociales o a través directamente del programa de becas al que pertenecían y se aplicaron las mediciones en este orden: datos demográficos, la prueba de autismo y las pruebas de audiometría. Y todo esto se hizo en un ambiente con control acústico. Este proyecto recibió financiamiento de la Dirección de Fomento de la Investigación, la modalidad de FAI en el año 2023, ya es medio antiguo. Y bueno, pero igual yo le tengo un aprecio especial porque gracias a este estudio pudimos acondicionar el laboratorio, ¿no? Le pusimos precisamente estas puertas y ventanas de PVC con vidrio aislante. Y también tuvimos todo un proceso de quitar un aire acondicionado, etcétera, para que la sala pueda ser óptima para medir eh, y poder en todo caso estimular auditivamente. Este estudio fue una justificación para ello también. Entonces, vamos a los resultados. Eh, Entonces, HL es detección auditiva y LDL es nivel de incomodidad o disconfort frente al ruido. Lo que muestran estas imágenes es que en verdad no hay diferencia si tú comparas aquellos catalogados como de altas capacidades y aquellos no identificados. eh, no habría diferencias, ¿no? Entonces, entre personas, estudiantes que no están en el programa de becas, ¿sí? Esa sería la definición, y estudiantes que sí están en este programa de becas por sus altas capacidades, vamos a encontrar que tienen mismo nivel de detección y no presentan un mayor o menor incomodidad frente al ruido, ¿sí? Entonces, ahí de entrada ya estamos entrando en una contradicción con lo que se esperaba, ¿no? Anecdóticamente se espera que las personas con altas capacidades sean medio hipersensibles, ¿no? Acá no lo observamos, al menos con tonos puros. Pero sí encontramos correlaciones entre los puntajes de autismo, o el AQ10, y la incomodidad frente al ruido. Frente a la detección no encontramos, pero frente a la incomodidad sí. Incomodidad frente al ruido en las frecuencias a partir de la 500, ¿no? La 500, la 1000, la 2000, la 4000. Acá se ven estas tendencias. Son correlaciones igual medianas, ¿no? Am, de todos modos, acá si se ve en el gráfico, lo interesante es que, no sé si la luz ayuda, pero tenemos esta línea punteada que sería el grupo de estudiantes que no están en el programa de becas y la línea continua que suele estar más inclinada, la de estudiantes pertenecientes al programa de becas. Entonces parece que solo en el caso de los estudiantes becados
Si es que tienen rasgos autistas, van a presentar niveles de incomodidad frente al ruido más altos. ¿Sí? Entonces es como si solo afectase a ese grupo, al otro grupo no, ¿no? Ese es el típico caso de una interacción. Dado que estos datos lo sugieren, nos animamos a hacer un análisis precisamente de la interacción. Entonces tomamos un ANOVA 2x2, ¿no? Bueno, 2x2 por 8, que son las frecuencias, 6, 2x2 por 6, y evaluamos el efecto de grupo, el efecto de contar con altos rasgos autistas o no, y el efecto de las frecuencias. Y encontramos, no hubo efecto de grupo, o sea, replicamos, no hay diferencias por la sola pertenencia al programa de becas, pero sí hay interacción entre la pertenencia al programa de becas y el poseer altos rasgos autistas o no. Se encontró esa interacción significativa, que es lo que está aquí. Y acá se ve, ¿no? Miren la imagen, acá, este de aquí, le hemos puesto la etiqueta de 2E, que es como abreviación de Twice Exceptional, que suele ser una denominación que se utiliza para aquellos que tienen altas capacidades y alguna condición neurodivergente, ¿sí? Y vean cómo se diferencia. Ese es el grupo que destaca respecto a los otros tres. Los otros tres podrían no presentar diferencias entre ellos, pero este grupo de aquí, que tiene altos rasgos autistas y altas capacidades, es el que se distingue. Eso quizás es lo más interesante que hemos podido ver en nuestros datos. Y acá sí vemos ya efectos medianos. ¿Sí? Bueno, casi grande, pero bueno. Ahora, ¿cómo esto conversa con la teoría al respecto? Bueno, aquello que teóricamente y psicométricamente y observacionalmente sobre la incomodidad que podría haber ante estímulos no se observa, al menos con frecuencias de tonos puros. O sea, son tonos, cuando digo tonos puros, no son sonidos naturales, no como cuando uno habla o cuando escucha una canción o el ruido de la calle, sino frecuencias artificiales propias de un audiómetro, ¿no? El ti, ¿no? To, ¿no? Qué sé yo. Vas modificando las frecuencias. A eso, aparentemente, no tendrían diferencia de sensibilidad auditiva de detección o de incomodidad. Eh, También un poco que conversa con la idea de, ok, pero no decías que las personas más inteligentes, según Spearman, también tenían mayor capacidad de discriminación perceptual. Sí, pero acá no estoy midiendo discriminación perceptual, estoy midiendo detección, ¿no? Que es que detecte el sonido. Entonces aparentemente ahí no habría diferencia y eso sí, nunca se observó antes. Ahora, tampoco hay diferencia en comodidad frente al ruido. Y eso es nuevo en nuestro caso. Y podemos aplicarlo por lo que le decíamos que puede ser que no sean sonidos naturales. Quizá la incomodidad en esta población pueda darse por la combinación de varias frecuencias, pero al menos evaluado con este método no. Eh, Ahora, esta correlación entre el nivel de incomodidad frente al ruido y coeficientes de autismo sí se observó antes, es algo que suele observarse. O sea, eso sí es algo que está alineado a la literatura. Lo nuevo que traemos es que en efecto hay esta interacción, ¿no? Que solo aparece que esto afecta principalmente a aquellos que pertenecen al programa de becas. Entonces, esto sí sería la primera vez que se observa, digamos. Esto es nuevo y estamos tratando de ver cómo frasearlo adecuadamente para que sea aceptado, ¿no? Porque estamos intentando en revistas... Ah, sí, exacto, porque lo hemos mandado a revistas de altas capacidades y bueno, no me gusta lo experimental, ¿por qué no? Y luego lo mandamos a un journal propiamente experimental de psicología del desarrollo y dicen, no, bueno, es un poco difícil. Y la principal limitación, ahora vamos a ir sobre eso, creo que es la caracterización de la muestra, pero en fin. Eh, Tenemos dos preguntas en todo caso, más allá de si el estudio trae alguna información contundente, lo importante son las preguntas que trae, y creo que es lo que puede ser más interesante para discutir luego. ¿Qué tanto este Twice Exceptional podría ser un perfil distintivo o de repente, porque no se comporta igual al alto autismo? Y también si es que los mecanismos cerebrales que llevan a que una persona con TEA presente incomodidad frente al ruido, ¿qué tanto estos pueden ser una ventaja o una desventaja? De repente son ventajosos hasta un punto, pero pasado cierto umbral se convierte en una desventaja, ¿no? Quizá eso es lo más interesante como pregunta que abre.
Y obviamente no somos los únicos que estamos planteando esto. De hecho, hay este estudio bien interesante de Sharkey y Nikki Jokshat, que lo que hacen es plantear qué tanto el TEA puede ser ventajoso hasta un punto y luego desventajoso, ¿no? Es toda una teoría que se está tratando de armar. Y luego también habrá la pregunta qué pasa si la incomodidad frente al ruido puede conferir ventajas en términos de cognición superior, ¿no? Lenguaje, razonamiento. Algo que, bueno, solo para terminar, quizá no se entendió del todo que la idea no es que soportan más ruido, ¿no? Por eso los umbrales son más altos, o sea, aguantan más el ruido, lo cual es totalmente contradictorio con lo que uno esperaría, ¿no? Que esperaría que estén supuestamente más incómodos. Y bueno, limitaciones varias. La primera es que, bueno, medir autismo en español es un delirio. No hay traducciones de las pruebas de autismo al español adecuadas. Hay en japonés, en francés, en todos los idiomas que te imagines, pero en español no. Y eso es una limitación grande para todos los estudios de autismo en el país y en el habla hispana, ¿no? Esto no se sabe en España tampoco. Y también, quizá lo otro es que hemos evaluado principalmente mujeres, 37 a 49, lo cual quizás lo que estamos observando tenga que ver más con eso que con en general, y aparte que el autismo, no quiero decir por la diferencia de sexo, sino me refiero a que el autismo se manifiesta distinto en mujeres. Y las evaluaciones de los síntomas de autismo pueden no ser igual en mujeres. Entonces, quizá nuestra medición también ahí está un poco dañada. Entonces, son cosas que se podrían mejorar. Así que para la próxima, pues quisiéramos repetir esto e incluir, por supuesto, medidas cerebrales para poder encontrar un correlato a este nivel de discriminación o incomodidad que podamos encontrar. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Renato, por tu presentación. Vamos a dar ahora la bienvenida a nuestra magíster Adriana Hildebrand, quien nos va a presentar un estudio sobre la sociedad del cuidado a través de los muros, encarcelamiento y conectividad social en prisiones. Adelante, Adriana. Gracias, Sheila. Bueno, ay, yo no soy tan tecnológica, pero creo que ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y gracias por la organización del evento. Eh, yo voy a presentar un proyecto que venimos trabajando desde el año 2021, que ha ido cambiando de forma, cambiando de abordaje, y lo que voy a traer hoy es una integración de distintos momentos, de distintas ideas. Quiero comenzar presentando muy rápidamente los dos conceptos centrales, conectividad social y sociedad del cuidado, para luego pasar a algunos de los resultados que venimos trabajando. No veo caras acá penitenciarias, no sé, pero así que voy a ir, voy a ir al comienzo. Las cárceles muchas veces se han estudiado desde esta lógica de institución total. Goffman, hace ya varias décadas, planteaba que la cárcel debe ser un sistema cerrado donde toda la organización, el control, la rutina, las decisiones están en los agentes del orden. Sin embargo, hace ya un par de décadas, desde la antropología, la sociología, mi favorita Manuela Cuna comienza a plantear esta lógica de la porosidad de los muros. Los muros de las prisiones no son tan cerrados como quisieron. Por el contrario, ingresa información, ingresan afectos. A veces incluso la institución, sobre todo en América Latina, necesita delegar funciones. El presupuesto acá para alimentación es de menos de 8 soles por persona privada de libertad para el día. Todos se reían de Dina cuando decía que se puede almorzar con 10 soles. Bueno, salud creo que es 2 soles, redondeando para arriba. Entonces, la institución delega que la familia pueda traer medicinas, que la familia pueda traer comida. El viernes pasado, bueno, voy todos los viernes al penal de mujeres, había colchones, bolsas de pañales para los niños que viven ahí. Entonces, no es una falla del sistema que no sea una institución total, es el funcionamiento en sí mismo. Y ahí es que Jefferson y Martin comienzan a plantear esta lógica de conectividad social. ¿Cómo funciona, cómo se sostienen los vínculos entre las personas de adentro y las personas de afuera?
y nos propone personas afuera que vamos a llamar personas significativas, porque no es solo familia, a veces son amistades, a veces son vecinos, a veces es la seño de la bodega, que como la familia vive muy lejos, pues es la persona que entrega los paquetes, las cartas, etcétera. Entonces, Jefferson y Martin nos plantean dos tipos de lógicas que hay que mirar. Los aspectos objetivos de la conectividad, con qué frecuencia pueden visitar o llamarse o entregar paquetes, cuánto dura el encuentro, cuáles son los medios para el contacto y cuáles son las condiciones del encuentro. Y están también los aspectos subjetivos. Es decir, me va a venir a visitar mi hijo el domingo y eso me hace sentir bien. ¿Estoy satisfecha? ¿Lo pude llamar? Cuando colgué, ¿me quedé tranquila o me angustié más? ¿Sí? Entonces, hablar de conectividad nos manda a lo concreto, pero también a la experiencia vivida. Y vivida por la persona privada de libertad y por la persona significativa que sostiene el contacto. Entonces, la conectividad social se enmarca en la lógica institucional. La lógica institucional ahorita, estado de emergencia durante 30 días, dice que el sábado pasado varones no podían visitar mujeres, por ejemplo. Pero aparte hay ciertos márgenes donde las personas pueden desplegar su agencia y encontrar las formas de preservar el contacto. En una tesis que asesoré, por ejemplo, una de las participantes decía, bueno, a mí no me pueden traer a mi hijo a visitar, pero yo en las noches tarareo la canción con la que lo hacía dormir. Mantengo el contacto. Sociedad del cuidado. Se viene trabajando mucho también últimamente. De hecho, Batiani estuvo hace un par de semanas aquí y es una de las principales referentes en América Latina. Y es importante pensarlo en prisiones por lo mismo. Esta idea del aislamiento termina siendo una ilusión. Esta idea de mientras estás privado de libertad, limitamos el contacto, no es del todo certera. Por el contrario, las funciones y los roles de cuidado que las personas asumían en libertad, muchas veces lo siguen asumiendo, pero con el doble, triple de dificultad durante la reclusión. Entonces, por supuesto que hay personas que detienen los vínculos de cuidado durante el encarcelamiento, que tal vez también lo hubieran detenido en libertad por otras condiciones, pero hay muchos que sí sostienen esto de yo soy la persona que contiene emocionalmente a mis padres adultos mayores, yo soy la persona que cubre económicamente las necesidades de mi familia. Entonces, no hay un aislamiento real, sino que hay nuevas formas de cubrirlo. El cuidado es un componente central del bienestar social, de las economías, del funcionamiento de la sociedad en general. Y la provisión de cuidado, a quién le cae la responsabilidad, sobre quién se delegan qué formas de cuidado, ya se sabe que está construida socialmente. Hay una distribución bastante clara en la sociedad de a quiénes les toca cuidar cuándo. Y la sobrecarga cae sobre mujeres y sobre sectores empobrecidos que ya tienen desde de por sí menor acceso a servicios, a recursos y cuando hay necesidad de cuidado de un familiar, por ejemplo, tienen aún más carga. Entonces, las experiencias de cuidado se van a mover entre ver el cuidado como un derecho y como un recurso. A mí me hace bien porque me da identidad, me da pertenencia, me da sentido de colectividad poder cuidar. De hecho, en agosto se declaró como derecho. Pero también el cuidado es una carga, porque agota, porque exige, porque atribuye responsabilidades que no siempre podemos asumir. Entonces, no es que para algunos es uno y para otros es otro, sino que para una misma persona puede cobrar los dos sentidos. ¿Cuál es la pregunta que quiero responder hoy? ¿De qué manera se configura la conectividad social y las dinámicas de cuidado en las prisiones de Lima en contexto post-pandemia? Nosotros trabajamos principalmente la generación, recolección de data desde el 2021 hasta el 24. Y va el spoiler, quiero organizar los resultados en dos. Las posibilidades de cuidado están delimitadas por la institución, pero también por el nivel individual y por el nivel colectivo. Y el cuidado es recíproco. No cuida solo la persona que visita, no cuida solo la persona que está encarcelada, cuidan ambos, pero más importante que el rol en esta diada es el género. Las mujeres siguen cuidando más y siguen cuidando de más maneras.
También en la cárcel. Entonces, solamente muy chiquito las etapas de la investigación. 2021 comenzamos con un FAI a cargo de Tesanía Velázquez, donde comenzamos a explorar qué significa la conectividad en las cárceles de Lima. Del 2022 al 24, con un CAP investigación, ya cruzamos, analizamos conectividad con bienestar, ya con satisfacción con la vida, afectos positivos, negativos. Y en ese marco asesoré 2 tesis de Carla Guamán y una actual tesista, Nicole Miranda, que vienen trabajándolo con diferentes edades también o con diferentes características de las personas recluidas. Y ahora estamos en un CAP creación, donde ya no estamos generando data, sino que más bien desde estas ideas de cómo funciona la conectividad y cómo funciona el cuidado, venimos trabajando técnicas artísticas desde el collage, nuevas formas de vincularnos y de trabajar desde la conectividad con las personas encarceladas. Ese proyecto está a cargo de Lucía Braco. Trabajamos de la data que voy a compartir hoy en 4 penales de Lima, 2 de hombres, 2 de mujeres, 2 penales modelos y 2 penales tradicionales, no sé qué palabra poner, caóticos, sobrepoblados, con menos reglas, etcétera. No modelos, no modelos. Trabajamos con encuestas, con grupos de discusión, con entrevistas a personas significativas y autoridades, tratando de incluir voces diversas y distintas formas de expresar. Y voy a compartirles 3 resultados. La institución demarca las posibilidades y funciones de la conectividad es retada de forma interseccional y las mujeres como protagonistas del cuidado desde sus distintos lugares en la diada. Primero, las restricciones del sistema y los niveles y formas del punitivismo institucional van a marcar la conectividad. ¿Pero cómo la van a marcar? Hay sistemas más restrictivos. Todo lo estoy acompañando de collages que son los que han trabajado las mujeres de Anexos Chorrillos los últimos 3 meses. Datito extra. Entonces, los sistemas más restrictivos hemos encontrado que son aquellos que van a limitar los niveles objetivos de conectividad. Frecuencia, duración, espacios de encuentro, movilidad dentro del penal. Si a mí me visitas, tengo que estar sentada en esta mesa durante las 3 horas que vas a estar adentro, o puedo invitarte a comer un pollito y luego irnos a sentar por allá. Los hombres pueden, las mujeres no. Sí. Pero también otra forma de control es que se quiebra la organización colectiva de las personas privadas de libertad. Y con esto se obstruyen las formas que tienen para cuidar más bien la experiencia subjetiva. Tú me puedes visitar una sola hora, pero si esa hora es de calidad, va a estar bien. El problema es cuando el sistema más restrictivo interfiere con ello. ¿Cuáles son los sistemas más restrictivos? Los penales modelo, porque por lo mismo que son modelo, tienen una estructura más cerrada, menos márgenes para poder ir a comprar tu pollito cuando viene la visita. Los penales de mujeres, hemos encontrado que durante el post-pandemia fueron mucho más restrictivos. No, en realidad, antes y después, en el comparativo. Y el contexto post-pandemia, es decir, si hay un pico de crisis como el que estamos pasando ahorita con el estado de emergencia, el sistema restringe. Y en esa restricción afecta a nivel objetivo y subjetivo la conectividad. Hicimos una pregunta en la encuesta que era: ¿las personas privadas de libertad tienen buena organización para recibir visitas? Esto significa que no solo el agente de seguridad va a decir dónde se sienta la visita, por ejemplo, sino que entre los mismos internos se ponen de acuerdo. Podemos poner parlante el sábado, que viene visita de varones. Sí, pero el domingo que vienen más bien las madres y los niños, dejemos el parlante adentro, no lo saquemos al patio. ¿Quién trae las mesas? ¿Dónde nos ubicamos? Hay márgenes para que las personas privadas de libertad organicen el día de visita. Pero esos márgenes, en la pospandemia, en penal de mujeres, allá abajo, se vio altamente restringido. Antes de la pandemia, 85% de mujeres consideraba que podían organizarse bien en el día de visita. Post-pandemia, baja 57%. Penal de hombres se mantuvo. ¿Por qué? No lo sé. Hoy día no lo sé, ya lo sabremos. Pero vemos, sí, esta hipótesis de
el nivel de restricción aumenta en momentos de crisis y aumenta mucho más en establecimientos para reclusión femenina. ¿Quién se puede conectar? Acá es donde traigo el enfoque interseccional. Hay brechas que agudizan brechas. Género, economía, procedencia. Van a marcar el nivel concreto y el nivel subjetivo. A nivel institucional, se restringen la duración, el tipo de visita, la movilidad, ya lo dije, según el género. Pero aparte, en Lima tenemos, de nuestros participantes, 25% reportan que sus personas significativas viven fuera de Lima. Trasladarse es caro, es costoso, eh, toma tiempo, ¿no? Y aparte hay lo que estoy llamando la precariedad de derechos. No hay cobertura, por ejemplo, para que puedas hacer una llamada a la semana, una llamada al mes. Si tú no logras conseguir un puesto para vender pan, para hacer manualidades y generar ese dinero, o no hay un familiar afuera que pueda generar el dinero para que le llames, no vas a poder llamar. Entonces acá la hija de una mujer privada de libertad nos decía, mi mamá suele llamarme una vez al día cuando tiene dinero o cuando puedo mandarle dinero, pero no siempre puedo. Sale más económico que te llamen a un teléfono fijo, a un celular se come mucho más rápido el saldo, pero ¿quién está junto a su teléfono fijo hoy? ¿No? El enfoque interseccional también nos marca cómo se vive el nivel subjetivo de la conectividad. Preguntamos satisfacción con la frecuencia y duración de las visitas y los varones mostraron una satisfacción mucho más alta con la duración y las visitas que recibían y encontramos que hay factores económicos que limitan de manera importante la frecuencia, porque el traslado es costoso, pero también porque muchos familiares trabajan sábado y domingo. Muchos familiares de personas privadas de libertad se dedican a trabajos informales en el sector comercio, en el sector de actividades, y entonces sábado y domingo, que es el día de la visita, son los días que no pueden visitar o que si visitan, el costo es que dejan de generar el ingreso que podría aguantarles la semana. Em, Otra vez, otra cita del dinero, pero vinculada a la satisfacción. Considera que cuando llaman logran comunicar todo lo que necesitan y compartir todo lo que quisieran. Este era un hijo. No siempre, porque va a depender de la cantidad de dinero que tenga la persona adentro para hacer una llamada. A veces intenta llamar para algo específico. Se llama para lo básico y ya. Entonces es para la coordinación. ¿Pudiste hablar con mi abogado? No. Ok. ¿Pudiste, no sé, te llamó tu papá en tu cumpleaños? No. Ok, o sí, ¿y cómo estás? Se acabó la llamada, ¿no? Y entonces encontramos también que la satisfacción tras llamadas telefónicas, 55% de varones reporta estar satisfecho después de hacer una llamada telefónica a su persona significativa versus 45% de mujeres. La cantidad y la duración, ya sabemos, marcada por poder adquisitivo. Por último, quiero que pensemos las mujeres como protagonistas del cuidado de afuera hacia adentro, luego vamos a ver de adentro hacia afuera. ¿Quién visita? En varones de hombres, 26% es visitado por su pareja. En penal de mujeres, 8.9% es visitada por su pareja. Es decir, la pareja mujer visita más que la pareja masculina. La madre es la gran visitadora, 19% en penal de varones, 16% en penal de mujeres, y este es el dato actual, pero antes de la pandemia superaba el 25%. La figura femenina es la que sostiene el vínculo el día de la visita. El día de visita femenina la cola es mucho más larga. En los penales de hombres afuera hay servicio de peluquería, depilación, yo qué sé. Sí, todos los servicios para que entres bien periqueada también, ¿no? Cosa que no hay en la cola del día de visita de varones en penal de mujeres, por supuesto. ¿Cómo es la visita? Esto nos decía otra hija. A veces desahogante para la persona que está ahí, que siempre habla con las mismas personas. Ojo, o tal vez para mí, que a veces estoy tan cargada y no tengo con quién conversar, a veces me ayuda a conversar con mi mamá. Yo visito porque sé que le hace bien, pero cuando salgo me doy cuenta que a mí también me hizo bien. Pero las mujeres de adentro también cuidan hacia afuera. En un grupo de discusión nos decía, yo me pongo a pensar que no solo tú estás presa, sino que tu familia ahora está presa a ti.
se transforma esta persona en la cárcel. Y en esa transformación asumen una responsabilidad enorme, que es la de cuidar a quien visita. Y puse un montón de citas, pero había muchísimas más, ¿no? Intentamos arreglarnos física y emocionalmente porque no podemos mostrarles cómo estamos. A la hora de la despedida es muy triste, saca fuerzas para no llorar, para darle seguridad. Somos grandes actrices para decir que estamos bien. Y la última, que para mí es la cereza, tratamos de no ser tan intensas porque queremos que vuelvan, que no se asusten. Así que no voy a hacer conclusión, porque además no hemos terminado, todavía seguimos con los talleres de collage, pero quiero dejar abierta la pregunta, ¿ellas quién las cuida? Y ahí es la invitación a la innovación, a pensar técnicas desde el arte, a pensar técnicas desde construir colectividad entre ellas, que finalmente es difícil vivir con gente a la que no elegiste, pero brindando espacios positivos, a veces se han construido también vínculos positivos que ayudan a seguir adelante. Muchas gracias. Agradecemos a Ariana Hildebrand por su presentación y ahora damos la bienvenida a la doctora Nani Piz, quien compartirá con nosotros el estudio Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Artes escénicas, investigación desde la práctica y disputas por la memoria en torno a la COVID-19. Bienvenida, Nani. Le quitó un punto, Sheila, a la COVID, a la COVID-19. Yo quiero, primero que nada, agradecer este espacio, agradecer la generosidad de que me dejen presentar este estudio aquí, porque este es un estudio genuinamente desde las artes. Obviamente trae un marco psicológico en el pensar las artes, pero está todavía, igual que Adriana, tampoco voy a concluir gran cosa porque estamos a medio camino de seguirlo pensando. Si vas a la, yo voy a la siguiente. Yo tampoco soy nada tecnológica, así que muy bien. Este es un estudio sobre la base de un proceso creativo de una obra de teatro. La pregunta fue, ¿cómo podemos construir un acontecimiento escénico que genere problematizaciones simbólicas en torno al tema central, que es la memoria colectiva, en torno al recuerdo, al olvido y a las voluntades políticas del recuerdo y el olvido sobre la COVID-19? Ese es el afiche de la obra, que si se dan cuenta trató de ser como un fanzine. Para los que tienen más de 40 como yo, bastante más de 40, recordarán que los fanzines eran una forma de protesta, digamos, política. Este es un proyecto que ganó el CAP de Investigación-Creación, que a diferencia del CAP de Creación, tiene un foco en generar conocimiento desde la investigación centrada en el proceso creativo de piezas. Nosotros lo que hicimos fue un diálogo metodológico entre la investigación basada en las artes, los estudios de memoria colectiva y la creación colectiva latinoamericana. Y lo presentamos en el LUM, lo cual nos dio mucha alegría porque consideramos que era el espacio natural para hacerlo, justo poco antes de que fuera nuevamente puesto en disputa, como justamente está ocurriendo con la memoria en este momento, ¿no? La investigación desde las artes tiene sus rutas, sus panteones, sus héroes, sus, digamos, Creswells y Hernández y una serie de rutas a las que yo me estoy acercando. Básicamente se centra en que es la pieza y el proceso la que genera conocimiento. Y hay una relación entre la práctica y la reflexión activa de la práctica como creador. Entonces se parte de la premisa de que eso es generador de conocimiento. A mí me interesa mucho como, digamos, aproximación epistemológica porque se encuentra más cerca del socioconstructivismo y me parece que tiene mucha similaridad con la investigación-acción participativa, porque supone una intervención, una generación de evidencia y una reflexión por parte de los mismos agentes involucrados. Entonces yo en mi viaje como investigadora estoy tratando de tejer esos puentes, ¿no? Esta cita la quiero leer, es además del director de la pieza, dice: la investigación desde las artes supone pensar las prácticas artísticas como instancias que producen conocimiento, cuestionando la oposición entre teoría y práctica, en donde la práctica, que no es acción sino una serie de acciones,
toma el lugar articulador entre vida, biografía, estructura social y política. Desde ahí la narrativa sobre nuestras prácticas puede ser pensada como una forma de cultivar una actitud crítica sobre las formas en que hemos aprendido a hacer arte y las formas ideológicas que persisten en la investigación. Entonces, desde ahí, bueno, esto es un esquema de los elementos principales de la investigación artística, al que no tenemos por qué entrar, pero ahí lo tienen. Nosotros partimos de dos preguntas. ¿Cómo así, si fuimos nombrados el milagro económico de la región, nos morimos tanto? Esa fue una primera pregunta de partida, ¿no? El Perú sigue siendo considerado uno de los milagros económicos de la región. Sin embargo, los reportes del número de muertes por COVID indican que nos morimos por falta de aire, básicamente. Lo que nos mató fue la falta de oxígeno. Hay un estudio de Guardian que cita que fue el problema del oxígeno y de la especulación con el oxígeno el que nos terminó matando. Y esta pandemia reflejó con mucha claridad la fractura entre un crecimiento económico que no termina de acabar con la desigualdad. No sé si recuerdan cuando el presidente Vizcarra, voy a ponerme abrigo porque me hago frío, no sé si recuerdan cuando el presidente Vizcarra quiso dar un bono a peruanos y peruanas y no existía cómo hacerlo porque no estábamos en el sistema financiero, ¿sí? Entonces, claro, reveló todas estas rupturas que se vieron materializadas en la fractura del sistema de salud pública, ¿no? Se evidenció que hay una infraestructura adecuada, un equipamiento obsoleto, inoperante y no teníamos el número de médicos necesarios para cubrir la demanda. Entonces, esto nos lleva a tener el 8º lugar de muertes a nivel global, lo cual es una catástrofe para un país que no estaba económicamente en ese lugar, ¿no? Tenemos el mayor índice de huérfanos a nivel global, tenemos casi 99.000 niños, niñas y adolescentes en estado de orfandad, y tenemos una afectación muy grande a la salud mental, que es global, pero también, digamos, es particularmente destacable en el caso del Perú. Entonces, de esas dos preguntas, nosotros partimos de que un corazón, una ruta que nos puede indicar el corazón de este problema tenía que ver con esta urgencia por pasar la página rápido respecto a lo sucedido. Si se dan cuenta, si revisan, por ejemplo, cuántas narrativas culturales dan cuenta de la pandemia, cuántas series peruanas, películas, novelas recogen la pandemia, van a ver que el número es muy reducido, que muy rápidamente, después de que nos soltaron y pudimos salir a la calle y se acabó la mascarilla, el tema pasó a ser rápidamente superado. Incluso ni siquiera hubieron políticas específicas de duelo. Los niños volvieron a la escuela con esas cifras de orfandad. No había una política en el MINSA para acoger a las y los estudiantes de cara al retorno, ni para acompañar a los docentes a hacer ese proceso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que mucho de eso tiene que ver con algo que ya ocurre en nuestro país, que es una debilidad en términos de la construcción de memoria colectiva. Entonces partimos de esta aproximación socioconstructivista a la memoria, que entiende la memoria como el esfuerzo activo de construir significados, y de la clásica definición de Hallbauch, que es uno de los padres de los estudios de memoria, que considera que la memoria colectiva se construye a partir tanto de los recuerdos autobiográficamente vividos, digamos, como a partir de los recuerdos históricos que se manifiestan en institucionalidad. Entonces, digamos, este proceso de resignificar eventos del pasado, que es como nombramos a la memoria colectiva, si no hay un espacio de recuerdo, licencia para el recuerdo, y si no hay una institucionalización mediante ciertos canales de espacios de memoria, tiende a verse afectado y se producen lo que Carretero va a llamar estas disputas por la memoria, ¿no? Él va a decir, unos grupos recuerdan y olvidan algunas cosas y otros hacen lo mismo pero con otras cosas muy diferentes. Por eso hay disputas por la memoria e incluso combates por el control de la memoria colectiva, que es un poco la falta de respuesta a qué pasó con la COVID-19, que podemos reconocer que es un proceso parecido al que pasó entre 1980 y 2000 en el Perú, ¿no? Las afectaciones a la memoria colectiva tienen que ver con una falta de narrativas de lo ocurrido, una historia de pasó esto, luego el otro, esto ocurrió.
con una debilidad institucional para construir recuerdos históricos, ponerlo en currícula, dar una explicación del número de muertes, etcétera, y por esfuerzos intencionales, institucionales o estatales, como por ejemplo la memoria salvadora del conflicto armado interno fujimorista. Entonces, recogimos básicamente esta noción de memoria colectiva en disputa, fracturada, y nos apoyamos en Brunner, que es uno de mis héroes personales, donde él plantea que en situaciones donde la cultura no logra incorporar aquello que le es abyecto, la construcción de narrativas permite eso, y las artes son una narrativa justamente para hacer visible aquello que todavía no termina siendo visible, lo que Yelin va a llamar materializar esos sentidos comunes. Entonces, desde esas premisas, nosotros aspiramos a construir escénicamente preguntas por el recuerdo, el olvido y las voluntades políticas de recuerdo y olvido que están en disputas en términos de Carretero, que ofrecen a su vez narrativas que hacen visible lo que no está visible en términos de Brunner y que ayudan a materializar la memoria colectiva en términos de Yelin. Partimos de algo que para nosotros es absolutamente cotidiano, pero que no necesariamente se hace en la creación escénica, que es revisar materiales y representarlos escénicamente, materiales académicos sobre la COVID-19. Entonces, nos basamos mucho en el libro Que hicimos mal, de Jorge Lozo y Mariana Cruz, en el Yo te vi morir, de Jorge Chang, que es el testimonio de un médico. Desarrollamos una línea de tiempo con los eventos de la pandemia con ayuda de un asistente de investigación. Trabajamos con el poema 9 monstruos de Vallejo, que todo el mundo lo conoce por el Hay hermanos mucho por hacer, pero nos olvidamos que en la frase anterior está haciéndole esa pregunta, esa afirmación, interpelando a un agente del Estado, que es el ministro de Salud, ¿no? Nos interesó justamente ese fenómeno que dio título a la obra, y justamente esta elaboración en torno al dolor de la muerte, pero también de hacer visible el rol de un Estado no cumpliendo su rol, ¿no? Nosotros decidimos hacer explícito que esto era una investigación escénica, entonces le dimos la estructura de un paper a la pieza. Hablábamos en capítulos, introducción, capítulo 1, capítulo 2, discusión y conclusiones. Toda la obra estuvo segmentada de esa forma, explicitando que estábamos utilizando lo escénico para construir una narrativa que no existía aún en la literatura. Cuando hemos hecho esta pieza habían 3 libritos sobre COVID-19, no había más material de dónde coger. Ahora que la vamos a reponer vamos a tener mucho más trabajo. Entonces, queríamos explicitar ese esfuerzo por construir sentido desde lo escénico. Entonces, les voy a contar algunos pedacitos, solo para darles un sabor de cómo es la pieza. La introducción empezaba con 2 actores, éramos 3 actores en escena, era una de ellas, con 2 actores, creadores que se abrazaban y uno de ellos moría y el otro lo recogía, mientras atrás se decía con una lupera que usó el director, que es una máquina que repite el texto, tratando de significar esta repetición de lo que ocurría durante la pandemia, con este texto, con la premisa de la última vez que te vi. Entonces, empezaba diciendo, por ejemplo, la última vez que te vi estabas en pijama y saltabas de alegría con cada punto que anotaba la selección de vóley. La última vez que te vi no me despedí, te llamé al día siguiente y estabas en UCI. La última vez que te vi me acompañaste a la puerta, miraste lejos como sabiendo, sabrías, etcétera, ¿no? Entonces, contando una serie de finales, casi todas estas elaboraciones son parte de digamos, de lo que los creadores traían de sus propias historias referentes respecto a la pandemia, ¿no? El segundo capítulo, La historia que nos mató, es la presentación de una línea de tiempo de los eventos de la pandemia. Se van relatando los acontecimientos, se usa megáfono, se usa mucho la sensación de denuncia de lo que está ocurriendo de esta información velada que no se nos compartió. Se va contando recurrentemente el número de muertos, pacientes en UCI y camas disponibles. Se entrecruzan la muerte de Inti, de Brian, el paro agrario, la crisis política descomunal que empezó y que seguimos viviendo, textos académicos, noticias, el primer muerto, la historia del ángel del oxígeno, y termina con una canción a los desaparecidos de Daniel F. Luego viene una parte en la que contamos una serie de fragmentos de historias que fuimos recogiendo de muerte durante la pandemia.
recogimos, por ejemplo, la historia de una mujer venezolana que la botan de su casa, vive en la calle y muere su pareja quedando ella embarazada y del impacto pierde el bebé, de un hombre que cayó de una construcción durante la pandemia y la ambulancia no llega, entonces muere desangrado, de los caminantes que van, no sé si se acuerdan de estos caminantes que trataron de regresar a pie a su lugar de origen, es decir, tratamos de recoger distintas historias. Todas son escenas breves, dando esta sensación de no conexión, de no comunicación y de una abundancia de muerte. Y cada personaje describe cómo muere él, quién o cómo así se contagió o cómo llegó a esa situación y cae, ¿no? Hay esta constante de muerte. Si se dan cuenta en la imagen, que bueno, la luz me está matando un poquito y no se ve bien, pero era una obra muy oscura. Utilizamos luz indirecta para mostrar aquello que queríamos resaltar, ¿no? Pero en general había una oscuridad muy alta, ¿no? Finalmente, en la discusión se lee el dictamen en minoría de un congresista de izquierda, que es familiar de una de las actrices, sobre el capítulo de la Constitución del 92, que anticipa el que de aprobarse esa Constitución pasaría con el sistema de salud lo que efectivamente pasa en la pandemia, que es que colapsa. Se generan preguntas sobre el grado de responsabilidad del Estado, el grado de responsabilidad del sistema económico neoliberal, de los actores políticos, de la cultura, y se elabora en torno a todo lo que faltó, que es lo que hacemos en un paper al final, en la discusión, ¿no? Entonces, se presenta todo lo que faltó, les voy a leer algunos, y se usa la lupera y sonidos también. Nos faltó hablar de los médicos, nos faltó hablar de las vecinas que fueron doctoras en el barrio, nos faltó hablar de los huérfanos y huérfanos, etc. Los actores se van molestando, digamos, de todo aquello que falta, de todo aquello que es incompleto, y terminan diciendo, nos faltó hablar de la corrupción como sistema de gobierno en nuestro país, como manera instalada de hacer las cosas, de una manera de organizar las cosas en el Perú que no sirve para nada, que no puede salvarlos de la muerte que nos lleva a ella, de un país que nos hiere, que nos mata, que nos hace daño. Termina esa parte ahí y dicen conclusiones y se acaba la obra, ¿no? Entonces, ¿qué nos dejó la pieza? Bueno, nos dejó nuevas preguntas, igual que Adriana, a los creadores y creadoras. Nos dejó un paper que estamos en proceso de publicar, que lo hemos hecho entre el director y yo. Nos dejó una temporada vista por 800 personas en 4 fechas, lo cual es bastante exitoso para esta ciudad. Cuando uno no cobra, la gente va al teatro, eso es una constante, y a nosotros nos encanta que existan estos estímulos porque nos permite hacer teatro para la gente que tiene que verlo. Nos permitió ganar los estímulos de cultura para reponer la obra y nos deja muchos aprendizajes que estamos procesando sobre lo que significa construir memoria desde la intervención escénica, que es lo que estamos desarrollando en este paper, que seguramente el próximo año, en el próximo encuentro de investigación, les compartiré. Muchas gracias. Muchas gracias, Nani. Agradecemos a todos nuestros ponentes y las invitamos a tomar su posición en la mesa, que no es redonda, sino es rectangular, para atender a las preguntas del público. Este es un espacio para preguntas, para reflexión, para análisis, justamente para aprovechar este espacio de diálogo y reflexión que nos brinda estar en este encuentro anual de investigación, creación e innovación. No se maten, por favor, por las preguntas, no levanten todas las manos a la vez. Yo tengo una pregunta un poquito fuera del centro en sí de la presentación de Adriana, justamente, y es porque, como saben, estamos ahorita con una invitada que es coinvestigadora de la Universidad de Montpellier y es una doctora en psicología muy interesada en temas de cultura. Y justamente ha estado recorriendo diferentes espacios de Lima buscando la cultura popular. Y cuando tú, Adriana, has presentado tu ponencia con muestras de dibujos, diseños, arte hecho por las personas que están privadas de libertad, estoy segura que Christine está sumamente interesada de dónde las puede ir a ver y si es que hay que entrar al penal para verlas o hay alguna manera de recuperarlas afuera. Eso por un lado, y por otro lado, Nani, que toda tu ponencia ha sido justamente a partir de una pieza cultural muy conectada, ¿no? Muy vigente con nuestra realidad y con una mirada psicológica, ¿verdad?
Y a Renato le preguntaría qué hacer, porque en el caso de Renato yo estoy involucrado en ese estudio. Ha surgido un fenómeno muy interesante. Primero, que el estudio, de manera sumamente objetiva, está mostrando que algunas creencias que se tienen a partir de modelos vinculados con las altas capacidades, con autores que todavía están vivos, ¿no es cierto? De alguna manera no coincide con los resultados de estos resultados, con esta investigación que es neurocientífica objetiva. Entonces, lo interesante y que pasa mucho, como en todas partes, hay una política de publicaciones científicas que también atañe a diversos ámbitos y campos de creación e investigación en psicología y también a las altas capacidades. Entonces, estamos pensando qué está pasando con aceptar un paper que puede generar discusión en un campo de la educación, como es de las altas capacidades más neurociencias, ¿no es cierto? Y que podría generar un movimiento que a estas alturas del mundo tan convulsionado, nadie quiere otra convulsión más, que cuestione algunos modelos teóricos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo las mías y nada, voy a tomar mi sitio por allá también. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde está la cultura popular? Em, Primero, creo que quiero irme a qué es o cómo es, porque ha sido una pregunta que no he querido abordar porque recién estamos cerrando la parte de los talleres y la estamos recién comenzando a pensar, pero en el camino, cuando veíamos las creaciones de collage desde el penal, surgían muchas preguntas, porque pensábamos, por ejemplo, cuando hagamos la muestra, que es parte de nuestro compromiso, ¿dónde vamos a hacer la muestra? ¿Para quién esto va a ser arte y para quién esto no va a ser arte? Entonces me tenías a mí diciendo es que si me cuenta una historia de dolor de cómo la excluyeron en el colegio, yo lo que quiero es ir a su colegio y ponerlo en la puerta de su colegio, empapelar el colegio o el paradero donde la detuvieron. Pero también teníamos esto de, pero es arte, sí es arte y sí debería haber alguna galería que nos abra la puerta para que entre. Entonces creo que la búsqueda va a ser ardua. ¿Dónde está? Hay que buscarlo, creo, por lados oficiales y por lados extraoficiales. Y cuáles son sus formas, que aprovecho, eh, también nos interpelaba mucho eso, ¿no? No lográbamos, o no tenía ningún sentido en realidad, arte puro, arte ordenado, arte controlado. De pronto era pieza tras pieza de desborde y desborde, y claro, y luego mirábamos alrededor y tenías que hay una cantidad de personas en el lugar que se triplica la capacidad de albergue, la ropa está colgada por todas las rejas del penal para que se seque, porque no hay donde lavar, donde colgar. Entonces, ese desborde visual que es el penal, que no podemos tomar fotos porque no nos dejaron, termina transparentándose en cada una de las piezas, ¿no? Y creo que ahí me preguntaba, ¿no? Si puede haber cultura popular sin memoria, que es justo lo que Nani trae, ¿por qué no nos permiten construir nuestras memorias? Y creo que no puede haber, y por eso resulta tan interesante, porque termina siendo una forma de cristalizar la experiencia y hacer memoria, ¿no? Eso, y específicamente dónde están los collages los tenemos, así que podemos reunirnos, porque estamos en ese proceso de curaduría para pensar dónde exponemos. Yo creo que deberían pedir que se exponga en el CCPUC. Es una preciosura, que para eso lo tenemos, no es nuestro. Esa parte de repente la editan, pero claro, es nuestro y es un CAP, o sea, y creo que también, me voy a meter mi cuchara, pero creo que también deberías ponerse adentro y la gente podría ir. Esa es fija, Sí, esa de todas maneras, me tenemos que esperar parece. que pase el estado de emergencia para las Claro, visitas, para los otros patios, eso. por supuesto. Eh, Nada, me parece bien, bien bonito el proyecto y no quisiera estar en el pellejo de Renato ahorita, pero yo diría que lo publique por todos lados. Creo que sí, creo que gracias por el comentario, Sheila. Yo en realidad
a mí me ha gustado mucho toparme con esta posibilidad de investigar desde la creación, porque siento que finalmente se empiezan a unir Clark Kent y Superman en mí, pero además me parece que hay una posibilidad de generar preguntas de investigación por otros canales y de intervenir, ¿no? Yo coordino un proyecto que se presentó acá la semana anterior que tiene otras formas y métodos y genera de manera clásica preguntas a la realidad y siempre había pensado esto separado del arte como, no como intervención, acompañamiento, sino como generación de conocimiento. Creo que bueno, tengo la suerte de formar parte de un grupo de teatro que es muy flexible en esas formas porque lo hemos llevado al extremo de la investigación. Hemos puesto introducción, capítulo 1, los pobres actores leyendo material. O sea, hemos querido explicitar que se puede generar conocimiento de distintas maneras, ¿no? Y al hacerlo nos hemos topado con que hay toda una línea, bueno, yo no conocía, el director sí, ¿no? Pero digamos, hay toda una línea de generación de conocimiento a partir de justamente la creación que está replanteando los límites de los saberes, ¿no? Y eso me parece bien interesante porque, digamos, al movernos hacia la intervención desde la psicología, estamos muy cerca de ese paradigma, ¿no? Y de cómo el arte puede intervenir, transformar, contener, pero también generar conocimientos a la vez. Entonces, eso me está interesando mucho en mi viaje. Gracias. Bueno, en mi caso no hablo mucho de arte, pero vamos a, a ver de este tema. Quizás si es un arte, tener que escribir la comunicación científica para, como dijo Sheila, no pisar tantos callos, pero bueno, creo que lo único es partir de que puedo estar profundamente equivocado y que quizás los datos tienen algo malo en esencia, no parece ser el caso, pero sí creo que hay hay un aspecto a resaltar sobre el problema en sí mismo que tiene la caracterización de las personas, ¿no? O sea, por un lado, no es tan fácil de por sí caracterizar a alguien como con altas capacidades y el procedimiento por cuestiones ya organizacionales tampoco es que podamos hacerlo demasiado transparente, entonces eso de por sí puede generar cierta suspicacia quizá frente a los lectores. Y pero tampoco es que nosotros seamos los oscuros, en realidad es una práctica común, ¿no? Como al ser un tema delicado en términos de a quién le otorgas una beca o a quién no le otorgas una beca, finalmente estamos hablando de dinero, hay que proteger los métodos con los cuales se identifica, pero eso también dificulta el hecho de la comunicación científica, que habría de ser transparente completamente. Entonces, esa creo que es una gran limitación que tenemos para poder comunicar un resultado. Si se dieron cuenta, cuando hablé de altas capacidades, simplemente nombré tres características, pero no dije cómo se midieron, con qué pruebas se midieron, por qué se midieron. Entonces, esto creo que es un punto y que no es solo nuestro, sino que en general en el campo de las altas capacidades es una práctica común, ¿no? De hecho, es algo así escribo en el artículo también. Pero claro, cuando vas ante la audiencia de que está acostumbrado a ese tipo de categorizaciones, no les gusta que les pongas clínicos, uses términos clínicos como autismo, ¿no? O qué sé yo, porque tampoco para esa audiencia está bueno, o en todo caso no es común tratar de patologizar o tratar de usar términos clínicos para algo que ellos ya dan como superado. Y eso a mí me generó era como a quién le hablo para no molestarlo, ¿no? Porque si a esto lo molesto porque quizás no está riguroso científicamente en la categorización, pero les molesta que use términos clínicos. Pero si voy con los que usan términos clínicos, les molesta entonces estoy como en un parteaguas un poco difícil a cómo llegar a ellos adecuadamente, ¿no? Em, Porque entonces al final, digamos, la reflexión es que vemos dos problemas intrínsecos en ambas comunidades científicas, ¿no? Si yo que estoy al medio puedo hablar mal de ellos también, ¿no? Porque no estoy dentro de ninguna. Entonces, ¿qué pasa? En la comunidad, eh, por un lado, ¿qué tanto se puede obviar por completo el hecho de que pueda haber personas con algún tipo de rasgo que se pueda llamar clínico? Porque, bueno, ese es el lenguaje que usamos, no queremos patologizar, tampoco creo haber usado un lenguaje patologizante, pero estamos hablando de rasgos que pertenecen al trastorno del espectro autista, ¿ok? ¿Y por qué es tan incómodo hablar de eso en un contexto en el que aparentemente es muy prevalente, ¿no? Entonces, eso siempre es algo que va a molestar. Y en el otro caso, eh, bueno, ¿qué tanto eh,
le estamos dando lugar o rol a esta forma de ya no el ámbito de la deficiencia, sino la superdotación, ¿no? Digamos, el otro extremo de la curva, que también no, por lo que he podido ver, ya tengo 2 años viendo estos temas, no tienen un lugar de comunicación científica tan ganado, ¿no? Entonces, por eso ante públicos más tradicionales va a estar ahí perdiendo. Así que nada, ¿qué hacer? Pues volver un artista escribiendo y espero comunicarlo de la mejor manera. Creo que o me pondré a hacer una intervención escénica, así. Quizá esa es la mejor forma, ¿no? No sé si tiene más preguntas por ahí. De repente, sí, ahí tenemos una pregunta. Gracias. Gracias. Muy interesante los estudios que han presentado hoy día. Personalmente me ha alegrado mucho ver que hay un interés en investigación en temas que muy pocas veces o tradicionalmente se presta atención. Y ahí entiendo un poco la dificultad que presentan ahorita, ¿no? De presentar un estudio en un área donde quizás creo que también toca sensibilidades, hablando de temas de altas capacidades, ¿no? O rasgos autistas. Y creo que hay un tema quizás, como es nuevo, invita a de repente buscar nuevas rutas, nuevas formas, ¿no? O sea, como que también la creatividad ahí tiene que salir. Y me ponía a pensar un poco también en el tema de el método, o sea, por ejemplo, el tema de los tonos, ¿no? Y si más o menos lo que recuerdo de cuando trabajé con personas, con chicos con autismo, el tema era a nivel social y los estímulos, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Es muy distinto la variabilidad de estímulos sociales a los que están expuestos estos chicos, ¿no? Porque no solo es de repente el ruido que puede pasar un bus si es que su colegio y su ventana está frente a una avenida, ponte, ¿no? Y de repente quieren escuchar lo que dice el profesor y se molestan porque no pude escuchar, ¿no? Y pueden tener un outburst y la gente se los puede quedar mirando mal y puede ser punto de bullying, que muchas veces pasa. Entonces me ponía a pensar que de repente, no sé, la realidad virtual para poder evaluar o probar, ¿no? Tratar de simular, porque entiendo que para un estudio hay que tener muchos estímulos muy controlados, ¿no? Entonces, no sé, se me ponía a pensar de repente una realidad virtual en donde se pueda simular estas experiencias sociales a las cuales los chicos están expuestos cada día, ¿no? Que sean lo más reales quizás a lo que de repente cómo su cerebro procesa, porque de repente puede que tenga una diferencia en el procesamiento de estímulos de tonos muy puros, como que no me causa nada, pero de repente en estímulos más sociales como el sonido de los compañeritos conversando, el sonido de algo ambiental que ocurre, ¿no? O de repente desde no sé, la luz, ¿no? Es la intensidad de la luz. O sea, hay tantas cosas que a veces uno es difícil, ¿no? Como saber y capturar. Entonces me ponía y lo quería compartir porque me surgió esa pregunta, ¿no? Hay una prueba que, por ejemplo, para chicos con TDAH usan, ¿no? La realidad virtual me explora. Entonces, de repente me llamó la atención y quería compartirlos, ¿no? O sea, sin ánimo de sonar como que de repente no lo hayan pensado, ¿no? Pero eso. Por otro lado, con el tema de las penitenciarias, ese término de la sociedad del cuidado me llamó mucho la atención. Y sí, había esta variable del género, ¿no? Que, claro, las mujeres se llevan a cabo un montón el peso. Y el tema de cómo colectivamente se pueden ir reparando los vínculos, ¿no? Me ponía a pensar de estas intervenciones más del arte también, ¿no? Qué tan frecuentes pueden ser o qué tan posibles son, ¿no? Cómo fortalecerlos, o de repente también como a nosotros como sociedad no es muy fácil acceder a la información, qué es lo que pasa en la gente dentro del entorno penitenciario. O sea, primera vez que yo veo y wow, o sea, realmente me conmovió un montón, ¿no? Y me ponía a pensar que a veces eso puede también pasar, no solo dentro, el tema de las comunicaciones tan breves, sino también afuera, ¿no? Personas que sus mamás o sus padres viven fuera del país, ¿no?
sea, ¿qué tanto realmente no es tan distinto de lo que a veces puede pasar afuera, pero no somos muy conscientes? ¿No? O sea, esa sensibilidad, creo yo, también social, y me encanta tu aporte, lo aprecio mucho, muchas gracias, y espero con ansias de los resultados de esa investigación realmente. Mi último comentario con Nani, mi pregunta creo que es, ¿se necesita ser actor para hacer ese tipo de investigaciones? Me encantó realmente, porque no sabía ver al arte como generador de conocimiento, ¿no? Como tú bien dices. Y hacer esa analogía de investigación-acción me pareció muy, muy creativo, realmente. Entonces, estoy emocionada de poder saber cómo se puede continuar con este tipo de proyectos, ¿no? En lo personal me gustaría entrar por ahí curioseando, ya que, bueno, también tengo un poco de interés en el arte porque estudié arte terapia, entonces por ahí va mi, pero no sabía que también podía hacerse por ahí, ¿no? Así que muchas gracias, eso es todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, también ha sido muy interesante las ponencias, el compartir estas investigaciones. Y justo sobre lo de la investigación de Nani Peace, ¿no? También comparto esta idea que compartí acá hace un momento, el de cómo el arte puede ser también creador de conocimiento, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que para las artes escénicas es difícil como ser considerado como también una fuente de conocimiento, ¿no? Está más ligado siempre a lo estético, a lo artístico, al buen uso del tiempo libre, ¿no? A un hobby incluso para muchos, ¿no? Entonces, el ligarlo y hacer esa unión es súper interesante. Nos cuesta mucho a las personas ligadas a las artes escénicas decir eso, ¿no? Pero a veces también supongo es porque a veces se utilizan términos sin el fundamento certero. Lo digo porque hasta como, no sé si crítica, pero a veces también muchos artistas dicen, basta en mi investigación, ¿no? La investigación, pero no muestran la investigación ni los resultados de la investigación, ¿no? O sea, es mi investigación de no sé qué y hago esta muestra, pero como que queda en el aire ese discurso y cuando describiste esta apuesta que fue muy interesante porque era como muy tangible, ¿no? Súper visible hasta en las formas, ¿no? Que imagino que no era la intención de hacerlo así, era más como disruptivo quizá, ¿no? No creo que era como que vamos a hacerlo tangible, ¿no? Sino, claro, pero verlo también súper interesante, ¿no? Por eso sí te agradezco también esa forma de ponerlo. Y, y, y sí, también lo relacionaba, por ejemplo, en las redes sociales. Hace poco, en el mundo del internet se criticaba ese tema en una mesa de estos streamers. Alguien criticaba sobre la investigación de las artes, ¿no? Alguien decía, no, yo hago investigación en las artes. Yo decía, no, pero ¿cómo se esto? ¿Cómo que los actores hacen investigación en las artes? Entonces, había todo ese diálogo, ¿no? Y me hizo acordar que hay como una tendencia en las redes hace varios años del experimento social de influencer o gente que hace contenido, que dice el experimento social, ¿no? Pero creo que usan el término solamente, sin no hay nada adentro, ¿no? Solamente, entonces, claro, entonces la opinión pública recoge eso y lo ve que no tiene ningún sustento, por eso es que creo que es importante que las artes sean consideradas como fuente de conocimiento, que hay un método, ¿no? Que hay metodología, que hay toda una serie de... No hay una pregunta en lo que te digo, solo estoy compartiendo como la idea que te decía, pero eso, ¿no? Supongo que un poco va por ahí lo que propones, ¿no? Así que eh, me siento muy identificado porque es importante esto, generar estas actividades, ya no solamente desde el punto de vista estético y artístico, ¿no? Sino como algo que tiene una sustancia también creando conocimiento, ¿no? Y que permita que a más personas genere estas acciones que fortalezcan la vida pública, la sociedad, ¿no? Lo decía también por el tema que hacía Adriana, ¿no? Adriana, perdón, ¿sí? Sobre las cárceles, ¿no? Que es algo en lo que estoy muy ligado. Entonces, eh, sí, efectivamente, las cárceles son la sociedad invisibilizada, ¿no? De la sociedad. Nadie quiere saber de las cárceles ahorita, ¿no? Y ahorita peor. O sea, entonces ahorita estamos en una situación crítica porque la opinión pública toda la tendencia es, o sea,
el chivo expiatorio de las cárceles, ¿no? El sacar que esto es la fuente del problema y todo el mundo y todos los decisores políticos dicen, acá está la fuente del problema, las extorsiones nacen en las cárceles. Pero no hay cifras, no hay nada, nadie te dice verdaderamente que las extorsiones nazcan solamente de las cárceles. Entonces, tampoco se niega que hay problemas en la cárcel y que probablemente salgan las extorsiones de las cárceles, pero no hay una seguridad en verdad en que las 100% de las extorsiones salgan de las cárceles. Entonces, pero claro, es el chivo expiatorio y cómo se está comunicando el mensaje y cómo el mensaje político está ligado a la imagen, ¿no? Ahora la imagen de hace unos 3 días, estos internos que están de blanco y son 15 internos y se hace toda una pantomima, ¿no? Y es como súper difícil para la gente que trabaja en el sistema hace muchos años haciendo actividades ligadas a la educación, ¿no? A la educación, al trabajo, porque se está invalidando el trabajo y el espacio ganado hace muchos años, ¿no? Es difícil el trabajo en las cárceles porque es un trabajo invisibilizado. La sociedad ya antes no quería saber de las cárceles, de los privados de libertad, ahora menos. Ahora es más difícil, ¿no? Hace 2 años podíamos llevar a gestores, artistas, aliados, a la academia, a las cárceles sin ningún problema, pero ahora tú le dices a alguien que vaya a las cárceles y nadie quiere ir a la cárcel. Porque claro, está totalmente politizado el tema, entonces la gente tiene miedo de ir a las cárceles, ¿no? Eh, eso quería compartir, ¿no? Que es un desafío, es un espacio desafiante la cárcel. Cada vez hay más mujeres privadas de libertad. Antes había mucho menos, ¿no? Entonces, claro, hasta ha sido un espacio dominado por los hombres, ¿no? Los condenados, ¿no? La gente, personas privadas de libertad, pero la tasa de mujeres ha ido creciendo exponencialmente desde hace unos 10 años más o menos. Entonces hay más mujeres en cárceles, ¿no? Y sí, pues es un espacio desafiante y donde también se atiende menos a las mujeres, ¿no? En la atención a las condiciones de vida, ¿no? Definitivamente. Bueno, gracias por eso. Muchas gracias por las presentaciones. Una ventaja que siempre tiene venir a este tipo de mesas es que, bueno, para mí, ¿no? Voy a ser un poco egoísta, pero siempre veo temas y metodologías que yo no trabajo. Entonces me gusta ver qué hacen los demás. Y esta mesa en particular ha ido en degradé en mi ansiedad, ¿no? Es decir, ha empezado con números, que es la manera más tradicional que yo tengo de trabajar, luego ha empezado con el tema de las cárceles y con los dibujos, y luego con la representación de teatro, que es algo que ya me ha desbordado, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Pero me alegro, porque, bueno, en fin, va en la línea en la que estamos nosotros de saber del viaje, ¿no es cierto?, personal e interpersonal. Bueno, en fin. Yo tenía una pregunta, Renato, sobre la data que estabas presentando. Es muy interesante, pero me preguntaba si en realidad lo que sucede es que las personas que leen, digamos, ¿no es cierto?, estos artículos de altas capacidades no quieren decir que hay personas con altas capacidades que pueden tener autismo. Porque el que se tenga sintomatología, trazos o lo que sea, se lee como autismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el problema? En la explicación de qué cosa significa una alta capacidad, que la tiene por el autismo, y vamos al cine a ver películas que tienen, ¿no es cierto?, a Rainman contando cartas y a esto y al otro, o ¿dónde estaría el problema? ¿Qué piensas tú? ¿O cuál crees tú que sería la solución para poder saber? Porque la otra opción, yo diría, es, bueno, anda y publica o publiquen, ¿no es cierto?, en un paper, publiquen el paper en una revista que tenga que ver con autismo, ¿no? Para que sea más aceptado y decir, los autistas también tienen altas capacidades, o sea, que sea al revés. Yo sé que probablemente no es el objetivo del paper, pero eso depende también de qué cosa quieren decir ustedes en el artículo, ¿no? Y ahí me quedo, por ahora, por lo menos. Sí. Gracias. A ver, dentro de los estudios de alta capacidad, hay un área que se comenzó a trabajar desde hace 10 o 15 años, que se denomina las áreas de dobles excepcionalidades o multi-excepcionalidad. Es decir, la alta capacidad, y de hecho acá en el Perú se habla de alta capacidad, pero en España se habla de superdotación, en Chile se habla de superdotación. Acá el término superdotación nunca cuajó, porque parecía Wonder Woman con Superman, ¿no? O sea, la Mujer Maravilla, totalmente extraterrestre.
Entonces, y este término de alta capacidad, que también se usa en otros países, me parece en España también se está usando ya altas capacidades, ¿no? Pero el término superdotado, digamos, peyorativamente tiene otra connotación que aquí, como el Ministerio de Educación era quien llevaba la batuta, digamos, de los casos especiales en educación o procesos de aprendizaje, entonces lo dejó de lado, lo desechó porque nadie lo entendía y lo entendían mal, ¿no? Se prestaba mucho a estereotipia, ¿ya? Entonces, por eso se comienza a usar altas capacidades. Pero la investigación avanza, particularmente en los 10 últimos años, como les digo, se comienza a trabajar muy fuertemente porque a partir de la evidencia se ve que la alta capacidad como concepto no te da un perfil único. O sea, no podemos tener como una receta de cocina o como una condición psicológica tipo DSM-5, ¿no? En donde tú dices, las personas de alta capacidad tienen esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque hay niveles también dentro de las altas capacidades. Una cosa es ser una persona de alta capacidad, digamos, en nivel moderado o leve, moderado, profundo. ¿De acuerdo? Entonces, y las características personales y tanto a nivel socioemocional como a nivel cognitivo varían en función al nivel de alta capacidad si quieres que presentas. Eso por un lado. Y para ponerle más desafíos, también se comienza a trabajar los temas de la doble excepcionalidad o multiexcepcionalidad. Tal es así que incluso hay una manera de nombrar estos casos, que es el número 2 con una E minúscula. Y esto surge básicamente de las investigaciones anglosajonas. Es 2E, Double Exceptionality. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta doble excepcionalidad? Significa que puedes tener alta capacidad con algo más, una condición adicional a esta alta capacidad. No se usa para otras dobles condiciones, se usa para alta capacidad con algo más. Esta algo más, otra condición, puede ser, por ejemplo, trastornos por déficit atencional con hiperactividad, puede ser algún tipo de trastorno del espectro autista, puede ser algún tipo de condición de personalidad, puede ser alguna condición de aprendizaje. O sea, una persona con doble excepcionalidad puede ser una persona con con alta capacidad y problemas específicos en la lectura, antes llamado dislexia. Problemas específicos en la escritura, antes llamado disgrafia. Problemas específicos en matemáticas, antes llamado discalculia. Entonces tú puedes tener una persona de alta capacidad con discalculia. Albert Einstein tenía alta capacidad con discalculia. Era un caso de doble excepcionalidad, entre otros, porque tenía multi, pero bueno, entre otros, ¿no? Walt Disney también, ¿no? Tenía otro tipo de alta. Entonces, hay ejemplos, hay personajes que han trascendido, que definitivamente trascienden a nivel de la humanidad, si se quiere, que han tenido, han sido, digamos, hoy en día se conocen como personas con doble excepcionalidad o multi-excepcionales. Entonces, el concepto alta capacidad con algún tipo de trastorno o rasgo autista existe. Yo creo que el problema es, como tú bien dijiste, la población que te lee. ¿Por qué? Porque muchas veces las revistas de educación van orientados a educadores. La gran mayoría de revistas sobre alta capacidad o superdotación son enfocadas en educadores, no en psicólogos necesariamente, sino para educadores. Las revistas de psicólogos hemos visto la APA, todos los diferentes campos de aplicación de la psicología. Las revistas de neurociencias, por lo consiguiente. Entonces, de repente, cuando Renato hablaba, yo decía, bueno, de repente una revista de excepcionalidad, ¿no es cierto? No me acuerdo el nombre, ustedes dijeron ahora exceptionality, ¿no? De repente ahí, ¿no es cierto? Y aparte, Renato trabajó básicamente con mujeres. Y hay un tema ahí de género que no está explicitado en el título, que él lo menciona cuando dice como en la metodología, pero no, y en los participantes, pero no necesariamente en el título. De repente, habría que explicitarlo en el título también, de manera tal que, no estamos hablando de todos. A las mujeres les pasa eso,
¿no es cierto? Y no lo sé, ¿ya? Pero sería una manera objetiva, ¿no? De poner, es un avance, es parte de un proceso, estamos empezando a estudiarlo. Yo me acuerdo que costó mucho trabajo que Carol Dweck, profesora de Stanford, introdujera su concepto de mindfulness. Cuando lo comenzó a trabajar, me acuerdo clarísimo cuando se presentó en un congreso mundial de altas capacidades, ¿no? Y ella presentando su concepto y la gente miraba como, "Ah, ¿será?". Mucha emoción, mucha motivación, mucho tema emocional. ¿Dónde está lo cuantitativo acá? O sea, había también esos recelos que son los recelos naturales, ¿no? Pero es difícil y obviamente, por favor, no se los tengo que decir, es más difícil cuando el paper viene sometido de Perú, ¿no? Cómo este peruanito y este equipo peruanito va a venir a decirnos que un modelo que viene además de países anglosajones no está siendo tan exacto. También hay eso. Y lamentablemente tenemos que ser conscientes de todo esto, ¿no? Y como tú bien dices, de repente darle otra mirada, te invitamos a que lo leas, Rafa, gracias, muchísimas gracias, yo sé que te sobra el tiempo, ¿no? Pero necesitamos otras miradas, ¿no es cierto? Pero miradas con ojo crítico, ¿no? Para decir, oye, falta esto, falta lo otro, porque cuando uno está metido en el proyecto, ya te lo conoces de arriba abajo y ya no sabes qué más mirar. En cambio, viene una mirada fresca y dice, oye, pero acá esto no se entiende, esto tampoco, de repente pule acá, bienvenido, ¿no? Es más, te comprometemos a hacerlo. Entonces, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso también. Gracias. Sí, creo que lo ha dicho todo, ¿no? Sí. Sí. Ahora, al respecto, espérate, no sé si se necesita el micro, pero ¿ese funciona? Al respecto, perdón, voy a insistir en el tema, Bacán. que a veces, o que tiene que ver un poco con lo que se ha mencionado, que es el tema cultural. El que algo sea en otro país no quiere decir, o en otro sitio, no quiere decir que se represente la cultura de ese sitio, sobre todo si utilizamos instrumentos anglosajones. Entonces, eso también es un problema, porque el paper o los resultados podrían representar, o sea, alguien podría decir, oye, esto no se está, o sea, no hay nada que me diga a mí que esto puede ser diferente, o que esta diferencia puede ser diferente. Entonces, de ahí dudas, pues, si la gente sabe o no sabe. Digamos que tiene que ver con la línea en la que tú vas. Entonces, ¿de qué manera, no sé si es una pregunta válida para lo que ustedes están haciendo en este momento, pero de qué manera uno podría decir, bueno, esto tiene que ver con una realidad nacional que identifica, o sea, que muestra tales, tales y tales cosas, y que no necesariamente es cultura en sí, pero cómo esto tiene que ver con algún espacio específico peruano que pueda explicar lo que está sucediendo? Habría que dialogar con lo que aporta la psicología cultural en eso, ¿no? Con el rol del contexto. El género es una dimensión de la cultura, o sea que, digamos, tendría sentido en ese sentido. Y también yo he escuchado esta explicación de Sheila varias veces y me parece bien esperanzador la idea de la doble excepcionalidad, porque también hay un estigma que sigue, que continúa asociado digamos, a un lado o al otro, ¿no? Del continuum de seres humanos. Entonces, creo que hay un tema político en no querer dejar, o sea, hay una despatologización en la aproximación más educativa, si entiendo, ¿no? Y que de repente hay que alinearse con ella y ya, pues, ¿no? Bancarse la bronca. Que venga del Perú, me parece extraordinario. Claro, claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la adolescencia? Sí, o sea, creo que va con también lo que comentabas por ahí atrás, de cómo complejizar el estímulo, ¿no? Este fue, o sea, el estudio nació como, bueno, hay esta duda, ¿no? Sobre las diferencias sensoriales. Tenemos un audiómetro, pues midamos. Digamos, tenemos a Sheila, especialista en este tema, ¿por qué no hacerlo? Y por supuesto sería un primer paso, porque, ok, si es que no hay diferencias a nivel de estímulos puros, tonos puros, siguiente paso, complejicemos el estímulo, combinemos dos frecuencias, combinemos tres frecuencias. Digamos, el trabajo experimental es así aburrido, ¿no? Vas haciendo uno, luego vas cambiando un pequeño cambio, otro pequeño cambio, hasta que encuentres la diferencia, ¿no? Es lo que es. Exacto, entonces, pero hay que partir de ese umbral cero. Entonces, un poco que el estudio tenía esa inspiración.
Claro, hay un montón de trabajo para hacer más allá de esta muestra, ¿no? Claro, el tipo, claro, además la población. Estamos hablando de alta capacidad a nivel intelectual, ¿no? Son estudiantes universitarios que además se han ganado beca porque tienen altos niveles de potencial intelectual y a nivel de funcionamiento intelectual en las áreas de matemática y áreas verbales han demostrado también un desempeño superior, ¿no? Y de hecho muy superior con respecto al promedio, digamos, y por eso es que se han hecho acreedores a estas becas. Ahora, de repente no tenemos que poner que son acreedores de las becas, pero esa era la manera de diferenciar, digamos, porque vienen no solamente con un buen rendimiento del colegio, digamos, sino que además han pasado por un filtro en términos de potencial intelectual y de funcionamiento real. Entonces, ante cualquier evaluación o prueba, digamos, de detección de talento intelectual, no estamos hablando de talento deportivo, no estamos hablando de talento artístico, ¿no es cierto? Ni siquiera, ni en artes visuales, ni en artes dramáticas, ¿no? Entonces, es bien específica la población, ¿no? Entonces, está bastante acotada, digamos, ¿no? Por las maneras, además, y de hecho, las maneras como se está identificando acá, se ha ratificado en congresos internacionales como esa es la manera que hay que identificar, sobre todo por tratando de minimizar el sesgo cultural, ¿no? Entonces, lo único que hay diferente es el hecho, en realidad, que has trabajado con mujeres, o sea, en términos de los participantes. Pero yo creo que lo que está pasando es que el público que te lee en el campo educativo no necesariamente va a entender los gráficos de los resultados. El público que te lee en el campo, es que así pasa, ¿no? No es relevante, ¿no? El público que te lee en el campo psicológico, neurocientífico, le puede interesar los resultados, pero no le interesa el tema de alta capacidad necesariamente. El público que te va a leer en neurociencias tampoco necesariamente le va a interesar el tema de alta capacidad. Entonces necesitamos un público que pueda integrar la aplicación de las neurociencias en educación, pero que pueda entender todo, que estaría más vinculado a los psicólogos y educacionales o a los psicólogos escolares, digamos, en términos formativos o a un espacio de excepcionalidad, a un espacio de neurociencias aplicadas, ¿no? Entonces, por ahí de repente tenemos que buscar, ¿no? Y ver en qué idioma y lo traduciremos al idioma que sea. Se necesita que nos van a escuchar. Gracias. Bueno. Sí, entonces, sí, ya bueno. Ya son 10 para las 6, ¿tenemos? Quisiera responder una cosita Sí, que por favor. comentaron, porfa, para no dejar el comentario los comentarios tan bonitos en el aire. Yo creo que en realidad así como hay buena investigación, rigurosa investigación desde la psicología y mala, hay buena investigación desde las artes y mala, ¿no? Entonces, claro, pararte en el centro del escenario, decir lo que sientes y decir que genera conocimiento, bien por ti, pero en realidad no es eso, ¿no? O sea, tiene, así como, por eso decía, así como nosotros tenemos, no sé, pues nuestros flicks, nuestros Creswell, nuestros padres, estoy mencionando puro cualitativo para aumentar la ansiedad de Rafa, también hay sus o sea, sus héroes, sus panteones, ¿no? Y sus métodos correctos, inadecuados, bien usados y mal usados, ¿no? Pero sí es cierto que hay una idea de dónde se genera el conocimiento. Y nosotros quisimos hacer explícito que no solo se genera en ese paper después que yo me muero por hacer con el director y que íbamos a hacer porque queremos, ¿no? Sino también en escena se genera, en el hacer se genera. ¿Cómo lo distribuyes y mediante qué canales? Ese es otro proceso que es lo que estamos diciendo con Renato Iguelito. Todo el chifa político de que a quién le publicas, dónde le publicas. Pero el mismo hacer genera conocimiento, es la premisa, ¿no? Y claro, en ese sentido no tiene que ser hecho solo por actores, ¿no? De hecho, se puede trabajar con escolares, se puede trabajar con internos, en penales, se puede trabajar en todos lados, ¿no? Los actores lo hacen con cierta intención y, digamos, otros lo hacen con otra, pero se podría trabajar con cualquiera en sentido estricto, ¿no? Eso, gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta.
Reflexión, ¿todo bien? Ok. Bueno, agradecemos, en realidad ya llegando al final de esta muy interesante presentación y mesa redonda, en nombre de la Comisión de Impulso a la Investigación, Innovación y Creación de nuestro Departamento Académico de Psicología y por supuesto el Vicerrectorado de Investigación de la PUC, agradecemos la presencia de Rafael y de la comisión que representa, la presencia de Elizabeth, que la sufre cada día, cada hora y cada minuto, la presencia de Akira. Elizabeth Pompilla es nuestra gestora de investigación del Departamento Académico de Psicología. Agradecemos a Akira y su equipo de dos, él y alguien más, que se le ha pasado todo el día desde las 7:30 de la mañana, está que entrevista, toma fotos. Yo decía, Kira, ¿qué haces acá? ¿No? Y que es justamente quien mantiene el registro, ¿no? De nuestra memoria visual, así es, ¿no? Y la presencia de todos los colaboradores, voluntarios y por supuesto de todos y todas ustedes. Y les invitamos a disfrutar un pequeño coffee break preparado con mucho cariño. Y nada, yo desde acá ya voy a comprometer a Adriana mañana a las 3 de la tarde a conversa con Cristín, de todas maneras, a Nani que nos cuente la magia y a Renato con Rafael para ver qué hacer para que finalmente alguna revista científica se apiade de nosotros y nos quiera publicar. Así que nada, nuevos retos, nuevos desafíos como siempre. Muchas gracias con todos y todas.